Hablar de raíces es, a simple vista, inofensivo o poco particular. Otras veces se convierte en una discusión de carácter ecológico o de contenido cultural. Lo cierto es que todo siempre ha de tener una raíz. La raíz no se detiene en ningún momento. Esta se desarrolla y se ramifica. Es un órgano subterráneo que crece en dirección inversa al tallo, proveyéndole a la planta el ADN del suelo donde está sembrado. El ser humano también tiene raíces que constituyen el elemento oculto de su ser, de sus emociones más íntimas y del apego que éste pueda tener con la realidad a la que está atado. Las raíces son la profundidad del inconsciente y el alma de un hombre y una mujer. Son los valores y creencias, los lazos familiares que yacen en el pasado y que hoy palpitan con fuerza. Son el origen, el motivo y la razón de sus eventos y sus acciones. Quédese junto a Edwin y Ana Lucía Orozco y descubra cómo romper las raíces de iniquidad. Saludos, amados televidentes, amados hermanos y amigos. Qué placer poder estar de nuevo con ustedes en este tiempo. Gracias por estar sintonizándonos a través de su canal y de su programa Dios TV. Nos complace muchísimo estar desarrollando en estos programas una verdad espiritual que es tremenda. Es la tercera temporada que tenemos con respecto a esta verdad que hemos denominado la iniquidad. Fíjese, la tercera temporada. Porque hay algo tremendo que nos trae liberación, que nos trae bendición a través de toda esta enseñanza. Algunos ignoran sobre esto, otros no la creen, otros son escépticos, pero son verdades espirituales que están establecidas en la palabra de Dios y que nos van a traer edificación, bendición y liberación. Amados, por décadas la iglesia se ha enfatizado en el mensaje sobre el trato personal de Dios con el hombre. Y esta es una verdad medular de los Sagrados Escritos. Esto es una verdad importantísima y absoluta. Pero la iglesia no se ha enfocado muchas veces en lo que está implícito en la salvación del hombre. ¿Qué es lo que está implícito en la salvación del hombre, en ese mensaje tan poderoso de la salvación del hombre? Algo que es vital también, algo que es absoluto. Y es la salvación, juntamente con la salvación del individuo, la salvación de las generaciones. Porque Dios es un Dios de generaciones. En otras palabras, paralelo al mensaje de salvación del individuo, tenemos que pensar y tenemos que entender los latidos del corazón de Dios, que siempre ha tenido un trato para las generaciones y ha estado en su corazón siempre la generación. Precisamente allá en Isaías 41:4, el Espíritu de Dios registra y dice
que el Eterno llama, dice, llama a las generaciones desde el principio. O sea, que estuvo en el plan de Dios, estuvo en el diseño de Dios, está y estará siempre en el diseño de Dios las generaciones, no solamente el mensaje para el individuo, no solamente la salvación para el individuo, sino también para las generaciones. Dice que Él llama a las generaciones desde el principio. Mire qué tremendo, porque estuvo en su corazón y siempre estará las generaciones. ¿Qué es una generación? Una generación es un ciclo, un periodo de una familia, de una nación que normalmente o generalmente nacieron en un mismo tiempo, ¿verdad? Y tenemos que entender que Dios, precisamente allá en Génesis capítulo 7, habla también de las generaciones, de un hombre de la generación del diluvio, de un hombre que era justo, Noé. Y Dios le dice a Noé, métete en el arca, pero le dice Dios a Noé, entra en el arca tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa. Porque dice, porque a ti he visto justo en esta generación. El arca es tipo de Cristo. El arca es tipo de la salvación. Y Dios le está diciendo, entra tú en el arca y toda tu generación. Porque te he visto justo en esta generación. O sea que Noé trazó una ruta para su generación, con el modelo de vida, con las costumbres, con la forma de ser. Entonces marcó una ruta para su generación y trajo bendición a su casa, a su familia. No que la salvación se heredara, porque la salvación no se hereda, la salvación es individual, pero sí se transfiere un modelo de vida, sí se transfiere la bendición, como se puede transferir la iniquidad, como se puede transferir la maldición. Por eso le dijo, entra tú y toda tu generación, toda tu casa al arca, porque te he visto a ti justo en esta generación. Y es el diseño de Dios para nosotros y el desafío de Dios para nosotros a través de programas como estos, de que entendamos estas verdades, porque hay muchas cosas que sufrimos a diario y que tendremos que ir a los antepasados para entender mucho de lo que hoy estamos viviendo. Para continuar desarrollando esta verdad espiritual, vamos a ir con mi esposita al otro set. Gloria a Dios. Bueno, como acaba de decir mi amado, Dios es un Dios de generaciones. Él piensa no solamente en el individuo, sino en las generaciones. Porque al salvarse un individuo, un hombre, lógicamente de él van a salir hijos, de ese hijo nietos, de ese nietos bisnietos. Por eso es que Dios trata con las generaciones. Y hermanos, imagínense ustedes que A.W. Tozer, que fue un gran predicador allá por 1959, escribió, oigan lo que él escribió textualmente: el periodo en que vivimos, 1959, el periodo en que vivimos puede pasar a la historia como la edad erótica, debido a que el amor sexual se ha elevado a la categoría de culto. 1959, y ya W. Tozer estaba diciendo esto. Dijo él, Eros tiene más adoradores entre los hombres civilizados de nuestros días que en ningún otro Dios. Oiga lo que sigue diciendo E.W. Tozer hace 1959, yo qué sé, como 60 años por ahí. Dice, en el caso de millones de personas, lo erótico ha desplazado completamente lo espiritual. El culto a Eros es lo que está afectando a la iglesia de este tiempo
seriamente. La religión pura de Cristo, dijo él, que fluye como un río cristalino del corazón de Dios, se contamina con las aguas sucias que chorrean de los altares de abominación que se alzan en todo monte alto y bajo todo árbol verde. E.W. Tozer, escribiendo esto en 1959, de que la sociedad de ese tiempo estaba rindiendo un gran culto al dios Eros, que estaba chorreando abominación de esos altares. Imagínense si él murió en 1963. Imagínense lo que diría en esta época en que Dios sigue buscando a los perdidos, pero sobre todo por las generaciones. Y es tan importante que sepamos la importancia de nuestras generaciones. Hubo generaciones como la bendición que recibió Leví 100, 200 años antes, cuando su bisabuelo Abraham diezmó. Veamos el recorrido de estas generaciones. Veamos ahí en esta. Abraham tiene a Isaac. De Isaac nace Jacob. Y de Jacob nace Leví. Leví estaba contenido en Abraham. Abraham era un individuo, pero salió de Abraham su bisabuelo. Y cuando Abraham diezma, los diezmos que Abraham dio, le dio la bendición a Leví. Leví, contenido en Abraham, diezmó 200 años antes en su bisabuelo, porque estaba en los lomos de Abraham. Eso tenemos que entenderlo, hermanos, porque en los lomos nuestros están nuestros hijos, están nuestros nietos, están nuestros bisnietos. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Bueno, mi amor, estamos demasiado lejos hoy. No te preocupes. Es tremendo. En los lomos de los hombres están las generaciones. En el hombro de los individuos. Por eso es el anhelo de Dios de salvar a un individuo, porque a través de él o en él está una generación. Correcto. Y estabas tocando ahora sobre lo que hizo Abraham. Uh-huh. Cómo Abraham percibió, intuyó, entendió que él podía trazar una línea de bendición, una ruta de bendición que viajaría a través de los años. Y lo hizo a través del diezmo. Exactamente. Para traer protección, para traer bendición, no solamente financiera, sino bendición espiritual sobre la cuarta generación, porque Leví era la cuarta generación de Abraham. Pensaremos en este tiempo, los padres de este siglo XXI, pensaremos en nuestra familia como que somos los que damos una transferencia generacional. Yo creo que no, y yo creo que no se hace porque, uno, por ignorancia. Ajá. Otro, porque no se cree. Sí. Otro, por escepticismo. ¿Verdad? Yo creo que si creyéramos sobre estas verdades y abrazáramos estas verdades, no serían situaciones bonitas que podríamos estar oyendo o que podríamos estar leyendo, sino que sería un trazar una línea sobre nuestras generaciones. Porque muchas veces, venimos al Señor, el Señor nos salva, la maldición se rompe allí, pero ¿cómo necesitamos entender que a partir de ese momento nosotros trazamos una línea? Claro. Una línea de bendición o una línea de maldición si seguimos bajo aquellas costumbres pasadas. Exactamente. ¿Cómo necesitamos entonces trazar una limpieza a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, a los bisnietos, como lo hizo Abraham, a través del diezmo y a través de la actitud? Pues la actitud de su corazón es una actitud de temor a Dios, de obediencia a la palabra, y eso mismo fue lo que
transmitió y trascendió a través de las generaciones. Exactamente. Y que le fue contado en Leví, que era la cuarta generación. Exactamente. Ojalá, de verdad, que no se pierdan ninguno de estos programas. Ya llevamos con este 6 y es una continuidad. Y hay datos que no podemos estar repitiendo en todos los programas. Pero vean qué interesante, que Abraham, diezma. ¿Y cómo supo que había que diezmar? Si el diezmo ya quedó establecido en la ley de Moisés. Y mucha gente dice, no hay que diezmar porque eso es de la ley. ¿Cómo supo Abraham que había que diezmar? No había sido dada la ley. Correcto. Yo creo que ni pensaban hacer Moisés. Correcto. Creo. Entonces, hermanos, vean en el versículo la bendición que Dios a Abraham le da al sacerdote, al sumo sacerdote Melquisedec, es contada. Ojalá que usted capte esto. Ni siquiera había nacido Isaac, ni menos Jacob. Y la acción de Abraham, Dios se la reconoce a Leví, que ni pensaban hacer, porque estaba en los lomos de su bisabuelo. O sea, lo que mi bisabuelo hizo, bueno o malo, me llegó a afectar a mí. Claro. Lo que tu bisabuelo hizo, viajó para afectarte a vos. Lo que su bisabuelo hizo, está afectándole tal vez ahora. Claro. Y vean lo que dice Hebreos capítulo 7. Hebreos 7, en el versículo 8. Hebreos 7, 8 confirma lo que acabamos de decir de Leví. Y aquí dice, ciertamente, Hebreos 7, 8. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí no, allí uno de quien se da testimonio de que vive. Por decirlo así, dice la Biblia, por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos, también Leví. En Abraham pagó los diezmos Leví. Leví no pensaba ni nacer cuando Abraham diezmó a Melquisedec, pero esa bendición corrió, fue transferida a Leví. Lo malo es transferido a nuestras generaciones. Correcto. Y es lo que nosotros tenemos mucha carga por la generación cristiana en esta época. En esta época que estamos tan tecnológicos que nos hemos ido tal vez desfasando un poco de lo que es la parte espiritual. Pero los ciclos de iniquidad o los ciclos de bendición se transfieren. Veamos esto, por favor. Estabas hablando que la iniquidad se transfiere a los hijos. Se transfiere. Ahí vemos esa pantalla. Ajá. Y es que tenemos que entender que todo lo que hagamos, bueno o malo, va a afectar a nuestras generaciones. Vea a la tercera generación. Uh-huh. Tercera generación. Es transferida la bendición o la maldición. A la cuarta generación. Uh-huh. Como en el caso de Abraham a Leví, era la cuarta generación. Exactamente. Que estaba recibiendo una bendición por que Abraham le había diezmado a Melquisedec. Y también a la 10ª generación, según Éxodo 25 y Éxodo 34. Uh-huh. O sea, en otras palabras, la bendición de un padre viaja a través de las generaciones hasta la tercera, cuarta y 10ª generación. Uh-huh. O la maldición de un padre viaja hasta la tercera, cuarta y 10ª generación. Exactamente. Pero esto muchos no lo creen. No. Otros lo desconocen. Y los problemas se siguen dando en las familias por falta de desconocimiento, por falta de fe en esta verdad escritural. Y ve mi amor, la diferencia que hace David en el Salmo 32:5.
Vamos a ver el Salmo 32:5 porque hay una diferencia entre pecado e iniquidad. Dice Salmo 32:5. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, ahí vemos una diferencia entre lo que es el pecado y la iniquidad. El pecado es la maldad de cada quien, la semilla de maldad de cada quien, pero la iniquidad es la transferencia que se da a lo largo de las generaciones. Y eso lo puede hacer el padre actual como lo hicieron nuestros padres con nosotros. Claro, definitivamente. ¿Cuántos problemas hay de alcoholismo en una casa? Por ejemplo, si usted busca o hace un mapa genealógico, se va a dar cuenta que quizás papá, abuelo o tatarabuelo o el abuelo o tatarabuelo tuvo problemas de alcoholismo. Lo mismo con drogas, lo mismo con la pobreza, lo mismo con los resentimientos, los odios, las situaciones de falta de perdón, los pleitos de familia. Todo este tipo de iniquidades se transfieren, se viven muchas veces en el presente y no se tratan porque no se rompen los ciclos de iniquidad. Exactamente. Se está tratando de sacar agua del barco sin el conocimiento revelado y entonces ahí continúa el problema. Ok, si David hace esta distinción entre pecado e iniquidad, veamos en qué consiste, cuál es la diferencia entre pecado e iniquidad, aunque muchas personas no creen en los ciclos de iniquidad que hay que cortar ya en Cristo. Claro. Hay diferencia entre pecado e iniquidad, dice la Biblia. Y la iniquidad siempre no va a afectar la salvación, pero va a afectar siempre nuestra calidad de vida en el Señor. Ejemplo, la raíz de parafilia o impureza sexual ha empezado por una semilla. Esta semilla, una semilla como esta, que ingresa en una familia a través de los cabezas de familia. Y esta semilla empieza a enraizar, empieza a crecer, tiene el poder de viajar generacionalmente. Sus raíces empiezan a viajar a través de las generaciones, haciéndose fuerte cada vez más en cada generación donde se ha desarrollado esta semejante raíz que va a dar lugar a un árbol que va a tener frutos. La raíz de parafilia se desarrolla así como todas las demás raíces de iniquidad. Como una semilla, alguien en la familia abre una puerta y da derecho al enemigo y abre esa puerta para que viaje sanguíneamente, espiritual y emocionalmente una raíz de iniquidad, un ciclo de iniquidad. Ahí en esa nota veíamos la raíz de parafilia, que significa impureza sexual. Y como les decía, lo que W. Tozer decía en el año 59. O sea, ¿cuántos años hay de...? Estamos hablando como de 70 años. No, jamás. 70, 80, 90. No, 59, ¿Sí? en el 59. Sí, 70, 80, 90, 2000, 2010. No, 2020, no son 70 años jamás. Claro. 59. Bueno, hace décadas. 60 años. Hace décadas, 60, Okay. Sí, 70 más o menos. Bueno, pero en esa época este predicador estaba angustiado en su espíritu. Y mira qué tremendo. De pensar en lo que estaba viviendo la generación de hace
60 años, señores. Él estaba angustiado. ¿Tendremos esa angustia nosotros como ministros por las generaciones actuales de los jovencitos, de los niños, cuando los mismos padres no toman esa conciencia? Y que el pecado hoy ha crecido muchísimo más. Estás hablando de un predicador de hace 60 años, ¿verdad? Ah, no, ha sido un tsunami. Y que hoy el pecado ha crecido como un tsunami, como vos decís. Imagínate. Y que precisamente, hablando de la raíz de parafilia que veíamos ahora en pantalla, es uno de los problemas más recurrentes del ser humano en el tiempo actual. Claro. Todo lo que es sexo, todo lo que es erótico, todo lo que es moral, es la situación más grosera, más tremenda en la familia, en el hombre, hoy en día. Exacto. ¿Y cómo viaja eso por la situación de inmoralidad del papá, de la mamá, del abuelo? ¿Cómo viaja eso a través de los hijos? ¿Qué es lo más recomendable hacer? Porque a veces tenemos situaciones recurrentes, situaciones de pobreza, situaciones de nervios, situaciones de enfermedades. Dios te ve.